El sol de la tarde se filtraba por las cortinas de encaje de la cocina en la colonia Roma de Ciudad de México. Patricia Mendoza, de 32 años, observaba con recelo el pastel de 3 leches que su suegra, doña Mercedes, había traído especialmente para ella esa mañana. Un detalle que podría parecer inocente, si no fuera porque en los 5 años que llevaba casada con Antonio, Mercedes jamás le había regalado nada sin una segunda intención. «Es tu favorito, ¿no?», había dicho Mercedes con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Lo hice yo misma, con una receta especial». Patricia pasó un dedo por el borde del plato, contemplando la perfecta cobertura de crema. Mercedes nunca cocinaba, nunca. La mujer que presumía de sus manos de señora bien, que llevaba las uñas siempre impecables en el salón de belleza de Polanco, de repente horneando un elaborado pastel de 3 leches. Algo no cuadraba. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Lucía, su mejor amiga desde la universidad. «¿Cómo va todo con la bruja de tu suegra? ¿Ya intentó exorcizarte hoy?» Patricia sonrió con amargura. Si Lucía supiera lo acertada que estaba. La relación con Mercedes había sido tensa desde el principio. Para la aristocrática viuda de Enríquez, Patricia nunca sería suficiente para su único hijo. Una maestra de escuela pública, la había escuchado decir con desdén en más de una ocasión, como si fuera una condición deplorable. «Hoy me trajo un pastel». «Dice que lo hizo ella misma», respondió Patricia. Los puntos suspensivos aparecieron inmediatamente. «¿Mercedes? ¿Cocinando? ¿Es el fin del mundo y no me enteré?» Exactamente lo que Patricia pensaba. Guardó el teléfono y volvió a mirar el pastel. Antonio llegaría tarde del despacho de abogados, como siempre. Tendría tiempo de sobra para analizar la situación. La semana anterior, Patricia había encontrado a Mercedes husmeando en su botiquín del baño, mientras supuestamente buscaba una aspirina. 3 días después, notó que alguien había estado revisando su computadora personal. Pequeños detalles que podrían parecer paranoia, pero Patricia tenía un sexto sentido para estas cosas. Y luego estaba el asunto de la herencia. El padre de Antonio había dejado una considerable fortuna, y aunque la mayor parte estaba en un fideicomiso controlado por Mercedes, Antonio recibiría su parte al cumplir los 35 años, fecha que se acercaba peligrosamente. Patricia había escuchado accidentalmente una conversación entre Mercedes y su cuñado Ricardo, donde la palabra testamento se repetía con insistencia. Con decisión, tomó un cuchillo y cortó una rebanada minúscula del pastel. Lo olió cuidadosamente. Un aroma dulce, ligeramente almendrado. Nada fuera de lo común, pero su instinto seguía en alerta. Tomó su laptop y buscó venenos comunes con sabor a almendra. El primer resultado hizo que su estómago se encogiera. Cianuro, seguido por información sobre extractos de huesos de frutas como cerezas o albaricoques. Todos contenían amigdalina, que al ser ingerida producía cianuro. «No seas ridícula», se dijo a sí misma. «Las telenovelas te están afectando». Pero entonces recordó la colección de libros de Agatha Christie que Mercedes atesoraba, y cómo en una de sus cenas familiares la mujer había comentado casualmente que el asesinato perfecto era aquel que parecía un accidente. El sonido de llaves en la puerta principal la sobresaltó. Antonio había llegado temprano por primera vez en meses. «Estoy en casa», su voz resonó desde el recibidor. «¡Qué día tan horrible!». Patricia guardó rápidamente el pastel en la nevera y cerró su laptop. Mientras escuchaba a su marido acercarse, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea terrible, pero necesaria. Antonio entró en la cocina aflojándose la corbata. A sus 34 años, mantenía el atractivo que la había enamorado en la universidad, aunque las ojeras y el estrés del trabajo comenzaban a marcar su rostro. «Mi madre llamó. Dice que te trajo un pastel». Se dejó caer en una silla. «¿Me guardaste un poco?». Patricia lo miró fijamente. Su marido, el hijo perfecto que nunca cuestionaba a Mercedes, que siempre tomaba su parte en cada discusión. ¿Sabría algo? ¿Estaría involucrado? «Claro», respondió con una sonrisa. «Te serviré una rebanada». La cocina de Patricia y Antonio estaba impregnada de esa tensión peculiar que solo existe entre 2 personas que comparten demasiados secretos y demasiadas dudas.
Patricia colocó una generosa porción del pastel de 3 leches frente a su marido, observando cada uno de sus movimientos mientras sentía que el corazón le latía en la garganta. ¿No vas a comer?, preguntó Antonio, el tenedor suspendido en el aire. Estoy a dieta, mintió ella con naturalidad. Además, sabes que los dulces me dan migraña últimamente. Una excusa creíble. Desde hacía unos meses, Patricia había comenzado a experimentar dolores de cabeza inexplicables. El médico no había encontrado nada preocupante, atribuyéndolo al estrés de su trabajo como maestra, pero ella no podía evitar preguntarse si acaso no, era una locura. ¿O no? Antonio hundió el tenedor en el suave pastel y se llevó un gran bocado a la boca. Está delicioso. No sabía que mi madre pudiera cocinar así. Patricia mantuvo la compostura, aunque por dentro estaba contando los segundos. Si sus sospechas eran infundadas, quedaría como una paranoica. Pero si tenía razón. Tu madre es una caja de sorpresas, comentó sirviéndose un vaso de agua para disimular su nerviosismo. Hablando de mi madre, continuó Antonio mientras devoraba otro bocado, me pidió que revisáramos juntos unos papeles del fideicomiso este fin de semana. Aparentemente hay algunas cláusulas que quiere explicarme antes de mi cumpleaños. Patricia asintió, recordando la conversación que había escuchado. ¿Sabes? Nunca me has contado realmente cómo funciona todo ese asunto de la herencia de tu padre. Antonio se encogió de hombros. Es complicado. Básicamente, mi padre no confiaba en que fuéramos lo suficientemente maduros para manejar tanto dinero de una vez. El fideicomiso está estructurado para que recibamos parte a los 35 y el resto a los 45, con algunas condiciones. ¿Qué tipo de condiciones?, preguntó Patricia genuinamente intrigada. Antonio tomó otro bocado antes de responder. Cosas típicas: estar casado, tener un trabajo estable. De repente se detuvo y frunció el ceño. Qué extraño. ¿Qué pasa? Nada, es solo que... Antonio se pasó la mano por la frente. Me siento un poco mareado. Patricia se tensó. ¿Quieres agua? No, estoy bien. Debe ser el cansancio. Pero su rostro había comenzado a palidecer y pequeñas gotas de sudor aparecieron en su sien. El tiempo pareció detenerse mientras Patricia observaba a su marido. La culpa comenzó a invadirla. ¿Y si realmente estaba envenenado? Había usado a Antonio como conejillo de indias, motivada por sus sospechas y resentimientos acumulados. Antonio tosió y se llevó la mano al pecho. Patricia, no me siento bien. Es como si no pudiera respirar correctamente. El pánico se apoderó de ella. Esto no era una paranoia. Algo estaba realmente mal. Voy a llamar a una ambulancia, dijo, alcanzando su teléfono con manos temblorosas. En ese momento, el timbre de la puerta sonó. Patricia se quedó paralizada. ¿Esperas a alguien?, preguntó Antonio, su voz debilitándose. No, respondió ella, aunque ya sabía quién era. Con pasos inseguros, se dirigió a la puerta principal. Como esperaba, Mercedes estaba allí, impecablemente vestida con un traje sastre color beige y su característico collar de perlas. Su expresión era indescifrable. ¿Interrumpo?, preguntó con una sonrisa tensa. Antonio no se encuentra bien, respondió Patricia, bloqueando la entrada. Los ojos de Mercedes se agrandaron ligeramente. ¿Qué le ocurre? No lo sé. Comenzó a sentirse mal después de comer tu pastel. El color abandonó el rostro de Mercedes tan rápidamente que Patricia tuvo su confirmación. La mujer empujó a su nuera y entró apresuradamente. «¡Antonio!», gritó corriendo hacia la cocina. «¡Antonio, hijo!». Patricia la siguió, marcando el número de emergencias en su teléfono. Cuando llegó a la cocina, la escena era surrealista. Mercedes arrodillada junto a Antonio, quien ahora estaba recostado en el suelo, respirando con dificultad. «¿Qué has hecho?», susurró Mercedes, mirando a Patricia con ojos acusadores. «¿Yo?». Patricia no podía creer lo que escuchaba. «Es tu pastel». «Ese pastel no era para él», exclamó Mercedes, y luego se cubrió la boca, como si hubiera dicho demasiado. La revelación golpeó a Patricia como un rayo. El pastel sí estaba envenenado, pero no para ella. La verdadera destinataria era otra persona. ¿Pero quién? La operadora de emergencias respondió al teléfono, y Patricia dio rápidamente su dirección, describiendo los síntomas de Antonio. «Por favor, dense prisa», suplicó mientras observaba a su marido luchar por respirar
y a su suegra murmurar algo que sonaba sospechosamente como una oración. El Hospital Ángeles del Pedregal bullía de actividad cuando Patricia llegó a la sala de espera, después de que los paramédicos se llevaran a Antonio. Mercedes había insistido en acompañarlo en la ambulancia, una maniobra que Patricia interpretó como un intento de controlar la narrativa frente a los médicos. Se dejó caer en una incómoda silla de plástico, tratando de procesar los acontecimientos. Su teléfono vibró. Era Lucía. ¿Qué pasó? ¿Por qué me mandaste ese mensaje tan críptico? Patricia había olvidado que le había escrito un rápido «Emergencia. Te llamo después, antes de salir de casa». Antonio está en el hospital. Comió el pastel de Mercedes y se intoxicó. La respuesta fue inmediata. «Mierda. ¿Tenías razón? ¿La bruja intentó envenenarte?» Patricia dudó antes de responder. «Es complicado. Creo que el pastel estaba envenenado, pero no era para mí». Mercedes dijo algo extraño cuando vio a Antonio enfermo. «¿Qué dijo?» Ese pastel no era para él. Los puntos suspensivos aparecieron y desaparecieron varias veces. Finalmente, ¿entonces para quién era? Esa era la pregunta que atormentaba a Patricia. Repasó mentalmente las últimas semanas, buscando pistas. La única visita programada para los próximos días era la de Ricardo, el hermano menor de Antonio, que venía desde Monterrey con su nueva novia. Ricardo, el eterno rival de Antonio por la atención de Mercedes. Ricardo, quien según los rumores tenía problemas financieros. Ricardo, quien también recibiría su parte de la herencia cuando cumpliera 35 años, en apenas unos meses. ¿Sería posible que Mercedes quisiera eliminar a su propio hijo? No, era demasiado retorcido incluso para ella. Debía haber otra explicación. ¿Familia de Antonio Enríquez? La voz de una enfermera interrumpió sus pensamientos. Patricia se levantó de un salto. «Soy su esposa». La enfermera, una mujer joven con expresión cansada, la miró con seriedad. «El doctor quiere hablar con usted. Por favor, sígame». La condujo por un pasillo hasta una pequeña oficina, donde un médico de mediana edad revisaba unos papeles. Al verla entrar, se levantó y le extendió la mano. «Señora Enríquez, soy el doctor Velasco. Su esposo está estable, pero necesitamos realizar más pruebas. Presenta síntomas consistentes con una intoxicación, posiblemente por algún tipo de alcaloide». «¿Alcaloide?», Patricia recordó su búsqueda en Internet. «¿Como amigdalina?». El doctor la miró con renovado interés. «Es una posibilidad. ¿Tiene alguna razón para sugerir eso específicamente?». Patricia dudó. Si acusaba directamente a Mercedes, sin pruebas concretas, parecería una nuera resentida inventando historias. Pero si no decía nada... «Mi suegra le trajo un pastel casero. Tenía un ligero sabor a almendra». «Entiendo». El doctor tomó nota. «Hemos tomado muestras para toxicología. Mientras tanto, ¿sabe si su esposo tiene alguna alergia o condición médica preexistente?». «No que yo sepa». El doctor asintió. «Su suegra mencionó que usted ha estado experimentando migrañas recientemente. ¿Es correcto?». Patricia se tensó. «Sí, desde hace unos meses. ¿Por qué?». «Solo estamos recopilando información». El doctor hizo otra anotación. «Una última pregunta. ¿Alguien más en la casa consumió el pastel?». «No, solo Antonio». El médico la miró fijamente, como evaluándola. «Puede ver a su esposo ahora. Está en la habitación 314». Patricia agradeció y salió de la oficina con la sensación de que acababa de ser interrogada por algo más que la condición médica de su marido. En el pasillo se topó con Mercedes, quien parecía haber envejecido 10 años en las últimas horas. La mujer la fulminó con la mirada. «¿Qué le dijiste al médico?». «La verdad», respondió Patricia, sosteniéndole la mirada. «Que Antonio se enfermó después de comer tu pastel». Mercedes se acercó bajando la voz. «Escúchame bien, esto fue un accidente. Nadie puede probar lo contrario». «¿Un accidente?». Patricia casi se ríe. «¿Qué clase de accidente incluye un pastel envenenado?». «No sabes de lo que hablas», siseó Mercedes. «Hay cosas que no entiendes». «Entonces explícamelas», desafió Patricia. «¿Para quién era realmente ese pastel? ¿Para Ricardo? ¿O para mí, como pensé inicialmente?». La expresión de Mercedes cambió. Un destello de sorpresa cruzó su rostro. «¿Ricardo? ¿Por qué querría hacerle daño a Ricardo?». Antes de que Patricia pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje. Era de un número desconocido. «Necesitamos hablar. Es sobre Mercedes y el pastel.
Nos vemos en la cafetería del hospital en 20 minutos. Patricia miró a su suegra, quien ahora observaba nerviosamente a su alrededor. Voy a ver a Antonio, dijo alejándose. En la habitación 314, Antonio dormía conectado a varios monitores. Su rostro había recuperado algo de color, pero seguía viéndose demacrado. Patricia se sentó junto a él tomando su mano. ¿En qué nos hemos metido, Antonio?, susurró. Pensó en su matrimonio, en cómo habían pasado de ser una pareja universitaria enamorada a dos extraños navegando entre secretos familiares y fortunas envenenadas. Su teléfono marcaba que habían pasado 15 minutos. Con una última mirada a su marido, Patricia salió hacia la cafetería, determinada a descubrir la verdad sin importar cuán oscura fuera. La cafetería del hospital era un espacio funcional, iluminado con luces fluorescentes que acentuaban el cansancio en los rostros de familiares y personal médico. Patricia escaneó el lugar, buscando a alguien que pudiera ser el remitente del misterioso mensaje. En una esquina, una figura familiar levantó la mano discretamente. Patricia contuvo la respiración al reconocer a Marta, la ama de llaves que había trabajado para la familia Enríquez durante más de 20 años. «Señora Patricia», saludó la mujer cuando se acercó. Sus manos arrugadas sostenían una taza de café que no había tocado. «Gracias por venir. ¿Fuiste tú quien me envió el mensaje?». Patricia tomó asiento frente a ella. «¿Qué sabes sobre el pastel?». Marta miró nerviosamente alrededor antes de hablar en voz baja. «Yo estaba allí cuando la señora Mercedes lo preparó. No es la primera vez que hace algo así». Un escalofrío recorrió la espalda de Patricia. «¿A qué te refieres?». «La señora tiene un libro, muy viejo, con recetas especiales». Marta hizo una pausa. «Lo guarda en el fondo de su closet detrás de las cajas de zapatos. La vi consultarlo antes de preparar el pastel». «¿Un libro de venenos?». Patricia no podía creerlo. «No exactamente. Son recetas medicinales antiguas. Su abuela era curandera en San Luis Potosí». Marta bajó aún más la voz. «Algunas de esas recetas pueden curar, pero otras, si se cambian las proporciones». Patricia recordó las migrañas que había estado experimentando. «¿Crees que ha estado envenenándome poco a poco?». Marta asintió lentamente. «El té que siempre insiste en servirle cuando visitan la casa. Lo he visto agregar algo, un polvo». Las piezas comenzaban a encajar. Los dolores de cabeza, los mareos ocasionales, la insistencia de Mercedes en que bebiera su té especial para la salud. «¿Por qué me lo cuentas ahora?». Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas. «Porque nunca pensé que llegaría tan lejos. Una cosa es causar malestares menores, otra muy distinta es…». No terminó la frase. «¿Sabes para quién era realmente el pastel?». «No estoy segura, pero…». Marta dudó. «Escuché a la señora hablando por teléfono. Mencionó que Ricardo traería a su novia este fin de semana». «¿Celia?». Patricia había oído hablar de ella, aunque nunca la había conocido. Según Antonio, Ricardo estaba completamente enamorado. «Sí, aparentemente la joven está embarazada». La revelación golpeó a Patricia como un rayo. Si Ricardo y Celia tenían un hijo, las cláusulas del fideicomiso cambiarían. El primer nieto del difunto señor Enríquez tendría derecho a un porcentaje significativo del patrimonio. Mercedes quería deshacerse de Celia para evitar que tuviera al bebé. La idea era monstruosa, incluso para lo que Patricia pensaba de su suegra. O quizás solo quería provocarle un aborto, sugirió Marta con expresión sombría. Algunas de esas hierbas antiguas se usaban para eso. Patricia sintió náuseas. «Pero entonces, ¿por qué me lo dio a mí?». «Para establecer un patrón. Si usted llevaba el pastel a la reunión familiar y todos comían, pero solo Celia se enfermaba, sería demasiado sospechoso». El teléfono de Patricia vibró. Era un mensaje de Lucía. «La policía está en tu casa. Recogieron el pastel como evidencia». Patricia mostró el mensaje a Marta, quien palideció. «Tengo que irme. Si la señora sabe que hablé con usted…». «Espera». Patricia la detuvo. «Necesito pruebas. Tu testimonio, el libro de recetas…». «Hay algo más», dijo Marta rebuscando en su bolso. Sacó un pequeño frasco con residuos de un polvo blancuzco. «Lo encontré entre la basura después de que preparara el pastel. Iba a deshacerme de él, pero…». Patricia tomó el frasco con manos temblorosas. «Gracias, Marta. Esto podría salvar más de una vida». Con el frasco seguro en su bolso, Patricia regresó a la habitación de Antonio. Para su sorpresa, él estaba despierto,
mirando confundido a su alrededor. «¿Qué pasó?», preguntó con voz ronca cuando la vio entrar. Patricia se sentó junto a la cama tomando su mano. «Es una larga historia. ¿Cómo te sientes?» «Como si me hubiera atropellado un camión». Antonio intentó incorporarse. «¿Dónde está mi madre?» «Probablemente hablando con la policía», respondió Patricia con calma. «¿La policía? ¿Por qué?». Patricia respiró hondo. Era el momento de la verdad. «Antonio, tu madre intentó envenenar a alguien con ese pastel, y no es la primera vez que usa sustancias tóxicas». La incredulidad en el rostro de Antonio era dolorosa de ver. «Eso es ridículo. Mi madre jamás ha estado poniéndome algo en el té durante meses», interrumpió Patricia. «Es la razón de mis migrañas, y el pastel era para Celia, la novia de Ricardo». «¿Celia? ¿Por qué querría hacerle daño a Celia?» «Porque está embarazada. El primer nieto de tu padre cambiaría la distribución de la herencia». Antonio se quedó en silencio, procesando la información. Patricia podía ver el conflicto en sus ojos, la lucha entre la lealtad filial y la terrible verdad que comenzaba a revelarse. «Necesito pruebas», dijo finalmente. Patricia sacó el frasco que Marta le había dado. «Los análisis toxicológicos confirmarán lo que hay en tu sistema, y esto es parte de lo que usó en el pastel». La puerta se abrió de golpe. Mercedes entró, seguida por un hombre de traje que Patricia supuso sería un abogado. Su suegra se detuvo en seco al ver a Antonio despierto y el frasco en manos de Patricia. «¿Qué es eso?», preguntó con voz temblorosa. «Sabes perfectamente lo que es», respondió Patricia, levantándose. «La pregunta es, ¿lo saben los médicos? ¿Lo sabe la policía?». Mercedes miró a su hijo, una súplica silenciosa en sus ojos. «Antonio, tu esposa está inventando cosas. Sabes cómo es ella, siempre tratando de ponerte en mi contra». «Mamá». La voz de Antonio era firme, a pesar de su debilidad. ¿Qué había en ese pastel? La máscara de compostura de Mercedes comenzó a resquebrajarse. «Solo hierbas naturales, remedios tradicionales». «¿Para qué?», insistió Antonio. «Para proteger el legado de tu padre». Las palabras salieron como un susurro desesperado. «Esa chica, Celia, va a arruinarlo todo. Ricardo apenas la conoce, y ahora dice que está embarazada. ¿No lo ves? Solo quiere el dinero». Antonio cerró los ojos, como si el dolor físico fuera nada comparado con la decepción que sentía. «¿Y Patricia? ¿También has estado envenenándola a ella?». Mercedes no respondió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. «Señora Enríquez». Una voz desde la puerta atrajo la atención de todos. 2 oficiales de policía habían entrado silenciosamente. «Necesitamos que nos acompañe para hacerle unas preguntas». Mercedes se irguió, recuperando algo de su dignidad habitual. «Por supuesto, oficiales. Estoy segura de que podemos aclarar este malentendido». Mientras se la llevaban, lanzó una última mirada a Patricia. No había odio en sus ojos, sino algo más inquietante, resignación, como si siempre hubiera sabido que este momento llegaría. Cuando quedaron solos, Antonio tomó la mano de Patricia. «Lo siento», dijo simplemente. «Debí haberte escuchado». Patricia apretó su mano. «Tenemos mucho de qué hablar. Sobre tu madre, sobre nosotros, sobre el futuro». Antonio asintió. «¿Sabes? Mi padre siempre decía que el dinero era como un veneno lento. Cambia a las personas gradualmente, hasta que no reconoces en qué se han convertido». Hizo una pausa, su mirada perdida en algún punto distante. «Nunca pensé que lo diría literalmente». Patricia observó a su marido, preguntándose si, después de todo lo ocurrido, todavía quedaba algo que salvar entre ellos. Las mentiras, las manipulaciones, la desconfianza, pero también 5 años de vida compartida, de sueños y planes. «¿Y ahora qué?», preguntó ella finalmente. Antonio la miró, y por primera vez en mucho tiempo Patricia vio sinceridad en sus ojos. Ahora cortamos el pastel envenenado en trozos y lo tiramos a la basura, y empezamos a hornear uno nuevo, juntos». Patricia sonrió débilmente. No sería fácil, pero quizás, solo quizás, de toda esta amargura podría surgir algo dulce. En la distancia, escucharon el timbre de un teléfono. Era el de Patricia. Un mensaje de Ricardo. «Acabo de enterarme de lo sucedido. Celia y yo estamos en camino a México. Tenemos mucho de qué hablar. La vida, como el mejor de los pasteles, estaba hecha de capas, algunas amargas, otras dulces.
pero todas necesarias para crear algo que valiera la pena saborear hasta el final.